el costo, a veces se toman decisiones a nivel gerencial. Hay un dicho que yo lo adopté hace muchos años, no recuerdo años, es que no mires tus parámetros productivos con motivo de orgullo si no sabes cuánto te cuesta. Esto Claro. para mí es una máxima. Entonces, si usted le habla a un operario, ellos le dicen, yo quiero destetar la mayor cantidad de lechones del mundo, yo soy el campeón del... Sí, pero no saben cuánto le cuesta. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Talk About Fit. Hoy tenemos a un invitado especial que nos va a hablar sobre un tema bastante interesante. Tenemos hoy, el día de hoy, a Eric Morales, quien nos va a hablar el papel de los datos en la producción porcina. Bienvenido, Eric. Muy buen día, gracias por la invitación. Pues hablar de este tema apasionante de la producción porcícola es amplísimo y sobre todo teniendo tantos procesos en mente y tantos procesos que debemos de mapear para producir de una manera eficiente, debemos de tener información. La información día a día tomamos decisiones en base a ella y depende de la calidad de la misma, pues de esa manera van a ser la calidad de decisiones que podemos tomar. Eso no implica que no hayan errores. Errores hay en todo tipo, pero teniendo información veraz, con validada, el chance de equivocarse pues es menor. En nuestro caso, nosotros tenemos un concepto que le llamamos de Big Data, que acuñado el doctor Carlos Piñero, un buen amigo, lo acuñó como Big Data para la toma de decisiones. Eh, en términos generales, últimamente se ha hablado mucho de Big Data, de Learning Machine, de inteligencia artificial, y todas esas herramientas ya están a disposición de cualquier área de producción. En nuestro caso, manejamos sistemas de diferentes sistemas y programas de gestión y que lo basamos todo, tratamos de conjugarlos en uno solo para que nos dé una información hacia donde podemos ir, proyecciones, más que estar viendo qué fue o rendir cuentas de qué fue lo que nos pasó, ese es ver hacia adelante qué es lo que puede pasar y de qué manera podemos producir de una manera eficiente y al menor costo. En nuestro caso, nuestro objetivo es producir la mejor calidad de proteína animal porcícola al menor costo posible. Para eso, bueno, entre las características de Big Data se le conocen como las 7 Bs, que es la velocidad, volumen, valor, variedad, veracidad, validación de los datos, volatilidad de los mismos y sobre todo visualización. En la visualización, pues tenemos que ser que sea universal, que lo entendamos por lo menos la mayoría, no todo el mundo, pero Claro. entienda la mayoría que está en el negocio. Esas son las características de la Big Data. Desde que recopilamos información, tenemos que procesar esta información, depurar los datos, porque también se generan sin fines, Cantidad. cantidades de datos y muchos datos a veces se pierden. Hay errores humanos que si lo están tomando con la mano, se equivocan apuntando un número que no debe ser. Entonces la depuración es esencial. Después debemos de hacer un análisis exploratorio de los mismos, donde le metemos estadísticas, costos, cualquier otra sensibilidades que podamos entender y que nos sirvan para esta toma de decisiones y se aplica a modelos y algoritmos. Esto es lo más importante que nos extrae un resultado. De ese resultado debemos comunicarlo de una manera visual, de una manera amigable, de alguna manera entendible. Y luego en base a eso, pues ya que lo aplicamos, lo discutimos en esa visualización que nos dio más información o la información que requeríamos, tomamos las decisiones. Pues los datos son, nosotros lo hacemos como una analogía de los Legos. Los datos son cada cuadrito de Lego que ustedes cuando lo compran, los Legos tienen cuadritos por todos lados tirados de diferentes colores. Entonces de ahí decimos, bueno, hay que armar el rompecabezas este. Y Ordenémoslo.
Cuando usted dice cabalmente esa analogía me gustó, la de los Legos, eso ya es la recolección de datos, ¿verdad? Porque son tantos los datos que cómo sabemos cuáles tenemos que tener para tomar esas decisiones y analizarlas. Es muy interesante pregunta. Como les digo, datos hay de datos y general, Ajá. diariamente nosotros mapeamos que por lo menos generamos alrededor de 35.000 datos diarios, por lo menos. Eso usted Es puede decir, bueno, demasiado. todos los vamos a manejar. No, hay que depurarlos. Entonces hay que ordenarlos. Entonces, haciendo la analogía, los Legos hay de diferentes colores, rojo, amarillo, verde, infinidad de colores. Entonces, bueno, dije, ¿qué es este? Y de tamaños también. Hay de Claro, pequeños, grandes, de todos tamaños. Entonces, establezquemos un orden que sea acorde a que nos sirva a nosotros para depurar esos datos. Entonces, ordenémoslos por colores y por tamaños, si quieren. ok. Luego de que los ordenamos por colores, tamaños, etcétera, se organizan. Ya organizados, pues sabemos hacia dónde va y debemos de darle una visualización. Lo que pretendemos es crear aquel Lego, aquel edificio bonito, aquel muñequito bonito que nos diga esto es hacia lo que nos sirve. Podemos crear infinidad de imágenes, de información, pero que nos sirva para tomar una decisión. Entonces, lo importante es saber depurar los datos. No, no estoy diciendo que en realidad hay datos que generan más valor que otros y los que generan más valor es hacia donde nos vamos a enfocar. Entonces, en términos generales, hay 6 pasos que podemos hablar del análisis, de un buen análisis de datos. De primero, tenemos que definir un problema, que en todo lado, todos los Claro. días existen problemas. Y sobre todo conocer nuestros datos. Con todos esos datos que le estoy mencionando que generamos diariamente, los debemos de conocer y uno va adquiriendo la experiencia para saber, bueno, este me da un poco más de valor que este es un dato diario que hay que tenerlo, pero no me genera un valor que realmente impacte, en nuestro caso, en el costo de la producción. Debemos de buscar un set de datos ideal para un problema específico, ya cuando está identificado el problema. Y sobre todo, cuando creamos el set de datos ideal, debemos de tratar de que sea replicable para otro problema, no necesariamente similar o similar, Ah, ok. para que saber cómo depurar esa información y que nos sirva para siguientes problemas, porque problemas van a haber toda la vida. Y Claro. después debemos de buscar retar nuestros análisis, ¿no? A veces decimos esto solo con una estadística descriptiva lo resolvemos y no, hay que buscar, ahí sabemos que podemos retar nuestros análisis a profundizar análisis estadísticos o económicos mucho más avanzados. En nuestro caso, por ejemplo, hoy estamos utilizando herramientas como Python, RStudio, que nos dan una manera ya de learning machine y tenemos gente ya especializada para eso. Y por ejemplo, entramos en una herramienta de clustering que es sumamente interesante, que esa nos dice muchas variables. Cuando uno generalmente hace estadística o hace muchos estudios, limen variables, quiten variables para que sea que ver qué es la variable la que le afectó. En nuestro Van caso, filtrando. ya estamos usando multivariables y tratar de Ok. analizarlas de cuáles son las variables, porque a la hora de la biología de producción hay 1.000 variables y no sabemos cuáles son las que se interlazan y que nos llevan al mejor resultado. Hacia eso vamos ahora con el clustering. Debemos de presentar análisis en formatos de plataformas que sean amigables, ¿no? En nuestro caso usamos Power BI, que es una herramienta de Microsoft que nos da unos tableros, unos backgrounds de bastante información, donde ya tenemos entrelazados todos estos programas. Puede ser que sea de origen Excel, SAP, PicCham, PicNotes, los que sean, todos esos se pueden entrelazar para que sea una sola visualización a través de BI. En nuestro caso, puede ser cualquier Ok, otra plataforma claro. de business intelligence.
Yo tengo ahí una intervención cuando usted menciona que hay muchas variables, que todos están conectados, que tenemos que identificar el problema, pero ¿qué pasa con esos datos que, por ejemplo, para el problema uno no nos funcionen? Usted dice que tenemos que como que guardarlos para otros problemas, pero ¿qué hacemos entonces tal vez con los datos pues que no nos sirvan para la toma de decisiones? ¿Existen estos datos o todos los datos nos sirven en algún momento? No, hay datos que son específicos para un problema. Lo Ok. importante es que a veces los datos nos pueden abrumar y podemos decir, Sí, "Es que sabemos, nos abruma tantos datos. Si no sabemos hacia dónde vamos, pues los datos nos pueden perder. Lo importante es definir el problema. ok, Cuando se defina el problema, usted va a saber que, o nosotros vamos a saber cuáles son los datos que nos pueden ayudar. Y luego, pues no está de más eliminar unos y sumar otros, pues siempre y cuando uno vaya resolviendo. Generalmente uno va conociendo, con la experiencia va conociendo qué información le va dando más valor hacia un problema específico. ok. Pero si no, hay 10.000 maneras de validarlos, ¿no? Y por eso le decía que con los clustering, el clustering también le puede determinar, esto no te da ninguna información no relevante, no hay diferencia entre esos, entonces van para afuera, pero esto sí, entonces enfoquémonos en esto. Y entre, a veces menos es más, ¿no? Claro, eso es muy cierto. Ujú. Y estos datos que, por ejemplo, no nos funcionan en este momento, ¿usted con su experiencia recomienda como almacenarlos en otra base de datos por si queremos, por si nos funciona una trazabilidad en el futuro o no? Sí, de hecho sí, porque uno no sabe si le puede servir para otro tipo de problemas, pues. Uno se enfoca tal vez en un problema a la vez y hay ciertos datos que le sirven para esto, pero no sabe si en un momento dado va a tener otros problemas donde los datos. Nosotros tenemos sistemas de almacenaje y depuración de datos Ok. ya en línea, en la línea de petabytes. Anteriormente se hablaban de megabytes, de Sí, gigabytes, de terabytes. Ya estamos en los petabytes, que eso es 1 millón de megabytes. Sí. ok, sí, es bastante. Yo me quedé en el Sí. tera. No, ya está el petabytes. Esa es 1 millón es un 1.000 terabytes. Ok, sí, es bastante, ¿no? Y anualmente, como usted dice, ¿cómo analizamos esos análisis de datos? Como usted me menciona que es diario, que se genera miles de datos, ¿esos se pueden depurar cada año, cada mes, cada semestre o qué recomienda usted? Nosotros generalmente los ciclos en producción porcícola son largos. Ok. Y por ejemplo, si usted me dice cuándo proyectamos la producción de hoy, yo le Ujú. diría que lo hicimos hace 3 años. Ah, Entonces, ok. mínimo deben de almacenar 3 años en producción porcícola. Mínimo, mínimo, mínimo. Nosotros lo mantenemos alrededor de 7, 8 años, porque así vamos viendo los avances que hacemos, porque algo que hagamos hoy repercutirá hasta dentro de 3 años también o más. Ah, ok. Ujú. Eso es bastante interesante porque cabalmente nos ayuda a la trazabilidad. Y cuando usted habla de proyecciones, también es, por ejemplo, proyección, lo proyectamos a 3 años, a 5 años. Es de la misma manera, nosotros Ok, tenemos que proyectar a muy largo plazo, casi 3 años, porque luego la decisión de hoy va a afectar hasta dentro de 3 años. Más que todo en nuestro caso, que tenemos una pirámide genética que viene desde bisabuelas. Las bisabuelas generan otra generación que es de un año, por así decirlo, hacia ah, ok. abuelos, y después las abuelas es otro año hacia las madres, y las madres otro año hacia el cerdo comercial que hoy estamos produciendo. Por eso es que le decía que nosotros tenemos que proyectar a largo plazo, muy a largo plazo. Eso es lo complejo de la producción porcícola, pero lo bonito porque cuesta entender qué pues, nos está pasando hoy, qué hice yo hace 3 años para que lo que me está sucediendo hoy. O Exacto. que lo que hoy, ahorita hagamos repercuta dentro de 3 años. Eso es sumamente difícil. Pero anteriormente teníamos unas sábanas de información para ver cómo, oye, y gracias a Dios a la tecnología, pues es mucho más sencillo eso. Y aún hay manera de perderse con tanta información.
Sí, y también saber cuál es la que nos va a ayudar para la toma de decisiones. Por eso es bien importante, como usted dice, el análisis de datos. Y en este análisis de datos, usted recomendaba estos sistemas que son de programación Python, ¿verdad? Python, RStudio, cualquiera de estas herramientas le puede ayudar porque esas sí ya son para Big Data. Ah, ok. De hecho, en nuestros sistemas, no todos hay computadoras de computadoras, ¿no? Eh, algunos que tienen que hacemos análisis más someros, que ya nos traen la información hecha. eh, por ejemplo, RStudio demanda mucha memoria, se nos quedan trabadas las máquinas. Entonces, vaya que tenemos gente que tiene unas máquinas más poderosas que las nuestras que nos hagan eso. Lo importante es que la información la debe manejar, depende el área para lo que le sirva. Es decir, los operarios necesitan un Ujú. tipo de información, Claro, los supervisores necesitan otro tipo de información, los gerentes otro tipo de información y ya los directivos necesitamos otro tipo de información. O sea, desde que empieza desde lo básico hasta lo más complicado. Entonces, obviamente, yo no voy a ver qué pasó con una hembra específica. No, yo lo quiero más macro, ¿no? Para la claro, toma de decisiones. El operario maneja información como, por ejemplo, nacidos vivos, nacidos totales de la cerda específica. Entonces, ¿cuál fue esa información? ¿Cuál fue su ganancia de esa cerda específica, su peso de monta, su edad, sus días de adaptación? ¿Cuántas montas debo de hacer o cuántas cargas? ¿Cómo debo ordenar mi cosecha de esta semana? Eso es operario. ok. Los gerentes deben de tener otro tipo de gestión, que ya es más macro. Y ya a nivel directivo, pues ya vemos cómo relacionamos eso con costos, que esta decisión que se va a tomar, cómo va a afectar, cómo podemos proyectar para un crecimiento hacia tal nivel o hacia tanto más estratégico. Entonces, hay información para cada sector de la operación. Y estos datos que necesita a nivel gerencial, ¿cuáles serían que usted diría, esto no me pueden faltar para tomar yo una decisión? Por ejemplo, en nuestro caso, que nos miden por costo, pues es la estructura del costo. ¿Qué está afectando el costo? ¿Qué está Ujú. afectando el costo y dónde está el 80-20 del costo? Porque a veces nos vamos a perder en algo que no pega, no suma, entonces no tiene caso. Hay que ver hacia lo que genera valor y donde podemos impactar, porque como le digo, nosotros nos miden por el costo. Entonces, Mm, pueden gastarle 10,000 cosas a una cerda y de hacerla y ponerla y mantenerla en hamaca y como sea, pero eso es caro. Entonces, claro, no necesariamente producir más lechones puede ser más barato. Entonces, esas son las estrategias que uno tiene que ver. Hoy en día la genética moderna nos ha puesto unos retos severos, cada vez nacen más lechones, pero si no los desteto, si no los saco al mercado, ¿para qué me sirven? Mejor me hubiera quedado con claro. mejor me hubiera quedado con la producción que tenía anteriormente, que me nacían menos, pero eran más robustos y todos llegaban al mercado. Entonces, no sé si me explico desde qué punto de vista que Sí, todos estos, y usted le habla a alguien, a un gerente, generalmente quiere sentirse orgulloso. Obviamente, todos queremos sentir orgulloso de lo que producimos. Entonces, lo que tiene que hacer es mantener un equilibrio el nivel de producción a un costo razonable. claro, donde no hayan pérdidas, ¿verdad? Donde no, sí, 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 como le digo, usted le habla aún a nivel de supervisores y ellos quieren ser los mejores del mundo. Yo quiero destetar más lechones y se pelean por eso. Yo quiero más lechones. El del engorde, yo quiero tener el mejor peso. Sí, pero ¿cuánto nos cuesta eso? Entonces, hay que presumirlos cuando producimos barato, ¿no? Cuando somos eficientes en los Cuando somos recursos. sumamente eficientes. Sí, sí. Eso es un dilema que estamos entre la dirección y las gerencias, ¿verdad? No, que yo quiero ponerme mi granja que sea el Rolls Royce de las granjas. Pues, ¿cuánto te va a Pero costar? ¿cuánto cuesta? Pues, ¿cuánto te va a costar? Sí. Sí, Todas las decisiones cuestan dinero, sí, sí, sí. sean buenas, sean malas o no tomar decisiones, ¿verdad? Todo cuesta dinero. Y eso me trae a la pregunta, cuando uno está comenzando como que en su producción porcina o no tiene estos recursos para llegar de una vez a la Big Data y todos estos sistemas, ¿qué recomendaría usted por dónde podemos empezar para tener estos datos? Bueno, sobre todo es empezar a generar la información. Ok, Eh, Hay, hoy en día, pues, una computadora, si tiene para crear una granja, por pequeña que sea, debe tener
una computadora básica. Hay tablas de Excel que pues, usted puede llevar una información o llevar información básica, pero sobre todo debe llevar información de costos, ¿no? Porque y de esos mismos parámetros hay programas de gestión, cada vez son mucho más baratos. Nosotros, en nuestro caso, como le digo, nosotros tanto programa de gestión, nosotros no lo usamos como programas de gestión ya, sino como bases de datos de la cual extraemos la información, pero eso ya es otro nivel. Pero Ujú. para empezar con el ABC, hay programas de gestión como PicNotes, PicChamp, y hay un montón de Pic por Citec. Hay un montón de programas que les pueden servir, pero es básico. Eso es lo más básico. Y lo puede llevar en una computadora, laptop, una desktop de, de $200, ponga. Para una granja, que una granja necesita una inversión por cerda mínimo de $1,500 por cada cerda. Ah, ok, Ujú. perfecto. Y ahora que vamos concluyendo nuestro tema, quisiera preguntarle qué mensaje le dejaría a la audiencia sobre el papel de los datos en la producción porcina. Eh, Básicamente sin datos no se puede caminar. Si no tienen Ujú. información, por lo mínimo, y yo recuerdo años, anteriormente tengo más de 30 años de estar en la industria, se llevaba mucha información a papel y a folder y mantenían en las oficinas rimeros de folder, de folder, de folder. No servían de nada si no les da información sobre la cual tomar decisiones. Entonces, entre más informados estemos, mejores decisiones podemos tomar. De una u otra manera, los datos están allí, se generan, pero no se toman decisiones. Por ejemplo, hay muchos programas de gestión. Estos programas de gestión se utilizan mucho en la reproducción. Y en el engorde a veces solo llevan papelitos a veces de consumos y que a veces lo llevo y a veces no, sabiendo que ahí está el 80% del dinero metido. Entonces, Claro. por eso le digo, ¿dónde debemos de cuidar? Debemos de cuidar toda la operación, pero si yo tengo el 80% de mi plata en el engorde, es ahí donde debo enfocarme. No estoy diciendo que dejen descuidado al sitio uno, eso es sumamente importante, pero generalmente se lleva mucha información sobre los sitios uno, pero no se lleva mucha información sobre los engordes y ahí es donde afecta más. Entonces, debemos de cuidar todo el, todo el sistema de producción, pero debemos de saber dónde nos genera más valor y dónde nos puede afectar más. Perfecto, muchísimas gracias, Eric. Yo creo que quedó bastante claro en que tenemos que tomar los datos, pero son demasiados, pero tenemos que depurarlos para que nos genere información y luego de esa información, pues ya nos genere un conocimiento, ¿no? Sí, hay un dicho también que por ahí yo lo he ido adaptando, que dice, no son los datos, es la estrategia. Serás recordado por la información que presentes. No serás recordado por la información que presentes, sino que lo propongas hacer con ella, lo que te propongas hacer con ella. O sea, eso es lo más importante, tener la información, pero no hacer nada, pues de nada Es un sirve. desperdicio. Por eso, no será recordado por la información que presentes, sino por lo que propongas hacer con ella, Claro. Y eso va para todos, para desde para todo. tomadores de decisiones, desde operarios, técnicos, ¿verdad? Porque todos tenemos que tomar decisiones. Sí, cualquiera que esté manejando algo, pues, desde un carro, usted toma decisiones, el Waze le dice a dónde ir, pues usted toma la decisión si le hace caso o no. Claro, Entonces, las decisiones son de todos los días y todos nos levantamos tomando decisiones. Entonces, entre más información tengamos, mejores decisiones podemos tomar. claro, y la mejor estrategia para tener esos resultados económicos que usted tanto menciona, ¿no? Que al final ese es el propósito de una producción porcina. Sí, todos estamos en un negocio, el que tenga una su granja, lo que quiere es ganar dinero, pues no es por ser hermanito de la caridad. Entonces, Sí, de mejor manera, de la mejor manera, la información le puede hacer tomar decisiones que lo lleven a generar más valor para su empresa. exactamente. Y definitivamente nuestra audiencia le va a quedar claro desde cómo iniciamos, si no es que tenemos ahorita los recursos,
hasta qué programas están manejando para que nos soporten esas tomas de decisiones. Así que muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias a la audiencia. Recuérdense suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube. Nos vemos a la próxima.